El Metro de Santiago es uno de los principales medios de transporte para los habitantes de la región. Es por esto por lo que se genera un contexto en el cual suceden multiplicidad de situaciones analizables desde la sociología pragmática. Es por esto que durante este video buscaremos responder y analizar cómo las situaciones entre actores, conflictivas o no, son afectadas y evidenciadas por el contexto pragmático del metro. Siendo esta nuestra pregunta, analizaremos 5 casos desde distintos focos de autores aprendidos durante el curso. Bueno, la primera viñeta de la que vamos a hablar, o el primer caso específico, va a ser el tema del suicidio en el metro. El uso de este espacio como medio para terminar con la vida ha sido recurrente y sobre todo muy criticado, desde distintas perspectivas, siendo esto, por ejemplo, la fragilidad del espacio, o por otro lado, la preocupación por la eficiencia del metro y el hecho de llegar tarde en momentos que uno está apurado. Este hecho será analizado desde 3 autores, más que nada de manera profunda con Boltanski y a modo de complemento con la Etimol y la Tour. Para entender la crítica desde Boltanski hay que entender que la crítica viene de los propios actores, no viene ni de una estructura ni de un sociólogo, sino de las propias personas que viven los hechos. La crítica al suicidio no ha sido menor. Como mencioné previamente, ha sido de diversas perspectivas y esto ha llevado a una creciente crítica, sobre todo por parte de los usuarios que enfrentan este hecho. Hemos revisado la cobertura mediática y la cobertura de Twitter, tanto desde la cuenta de Metro como desde los medios tradicionales de noticias. En el caso del Twitter de Metro, revisamos las distintas respuestas que han dado los usuarios para así entender sus distintas perspectivas, teniendo comentarios como estos, los que serán evidenciados en la pantalla. Estas críticas llevan a distintos puntos de vista. Como conclusión de la crítica, creemos que tiene mucha relación con la ciudadela industrial, teniendo que ver con la eficiencia o la crítica de la eficiencia del metro. Esta crítica ha llevado a una institucionalización de esta, llevado a la propia institución de metro a hacer grandes cambios y grandes campañas, sobre todo contra el suicidio, con números de llamado, y posteriormente con la nueva línea 3 y línea 6, las cuales cuentan con unas puertas que trabajaremos posteriormente, que han sido con una principal función de evitar los casos de personas en la vía. Las puertas del metro, como mencioné, se pueden analizar desde el punto de vista de la etimol, dado que son un objeto fluido. Este objeto fluido tiene una multiplicidad de funciones y una multiplicidad de significados para distintas personas, tanto para controlar la entrada y salida del metro, como para evitar personas en las vías, entre otras. Por último, desde la perspectiva de la Tour, se podría entender la delegación de la función de controlar a las personas detrás de la línea amarilla, como ha sido en la línea 2 y en la línea 5, etc., para posteriormente utilizar las barreras de protección y las puertas, el medio para realizar esta función. Como segundo caso, vamos a hablar de la triple jornada de Fraser, donde nos centraremos exclusivamente en su foco para analizar esta situación. Hemos evidenciado durante estos meses de trabajo a muchas mujeres que llevan a sus hijos en el metro, sosteniendo mucho de lo que dice la autora. Entendiendo la triple jornada como crianza, trabajo y el cuidado del hogar, que son funciones que históricamente han sido delegadas para las mujeres, el metro, que podría ser entendido y fue por nosotros en algún momento como un lugar de transición e incluso posible descanso entre estas jornadas, se puede ver interrumpido por la necesidad de llevar a sus hijos o hijas en estos transportes, siendo incluso más estresante, dado que el metro es un lugar de poco espacio para niños y niñas inquietas y cansados. La gran responsabilidad de cuidado, dado los muchos peligros que existen en el metro, podría hacer que genere una jornada en su totalidad, que empiece temprano por la mañana, llevar a los hijos al colegio, tal vez utilizando este mismo transporte, el llegar al trabajo, el tener que ir a buscar a los hijos, también por el mismo transporte, y no termina hasta la noche llegando a la casa y teniendo que cuidar del hogar y de los propios hijos y tal vez incluso del marido. Durante la viñeta del profesor Raimundo Frey nos centramos en cómo las personas efectivamente no miran a quienes venden de manera informal. Hemos analizado cómo las miradas se manifiestan en el metro y según la clasificación del profesor se califican como no miradas.
Esta no mirada refiere a quienes no son percibidos, son efectivamente invisibilizados por los usuarios del metro. La mirada manifiesta un sentido de relación, y para estos casos la relación tiene que ver con comprar, por lo que la gente no busca esa relación sin esa intención. Igualmente, hemos notado distintas estrategias para quienes venden y no son mirados para lograr esa efectiva mirada. En algunos casos solo mencionan qué es lo que venden, con distintas ofertas o comparaciones. Es como el Chocman se vende más barato, igual de rico, dicen. Por otro lado, todo con fecha de vencimiento o proceden a contar su historia personal y la necesidad de que le compren. Incluso el canto para vender productos ha sido una estrategia que hemos logrado identificar. Puede relacionar esta no mirada con el estigma que tienen las personas que venden. En su mayoría son personas migrantes, lo que podría vincular esta actitud por parte de quienes utilizan el metro. Además, el factor de novedad de quienes venden ya se ha terminado. El que existan personas, migrantes principalmente, vendiendo ya se volvió una rutina, lo que facilita la no mirada de quienes utilizan recurrentemente el metro. El cuarto caso se analizó desde la perspectiva de estigma presentado por Goffman como deformidades del cuerpo, y cómo estas personas son miradas en el metro, generando una interrupción del sentido común, entendido desde Garfinkel. Además de entender los carteles de asientos o espacios para personas con discapacidad como función signo, lo cual da un significado específico a ese espacio gracias al objeto material. Para este caso, el autor mencionado tiene mucho valor, dado que se vincula profundamente con el caso que analiza Muñoz. Daniel Muñoz describe que las personas en el metro siguen el sentido común de evitar la mayor cantidad de contacto físico. Sin embargo, cuando este se ve interrumpido por una persona con necesidades físicas, esto cambia, dado que estas personas buscan o piden ayuda de maneras indirectas, ya sea con movimientos que solo logran entender en su contexto o explícitamente. Durante los casos que analizamos durante el año, notamos dos principalmente. El primero es el trabajo durante esta viñeta, el cual dos personas con un andador subieron al metro y dado sus movimientos, que fue mover ligeramente el andador de un lado a otro, lograron un espacio al lado opuesto de la entrada, mientras negaban y decían firmemente que no a quienes ofrecían asiento. El segundo es una mujer en silla de ruedas con su acompañante, quienes subieron y pedían permiso a las personas que estaban en el espacio de las personas con discapacidad en la línea 3, y que incluso molestos les pedían que salieran. Para terminar con los casos, y lo más breve posible, analizaremos la música en el metro, en este caso con una persona que toca el saxofón. Entendiendo que el cuerpo aprende a afectar y a ser afectado, como menciona Sadio Ramos, podríamos decir que la persona que toca música busca afectar al resto, cambiar el ambiente, como nos decía el mismo saxofonista que grabamos posterior a terminar su show. Además de esto, se puede evidenciar cómo las personas utilizan los audífonos para bloquear este afecto, que viene de la música y controlar lo que escuchan, extendiendo su percepción a un objeto como lo son los audífonos, la música, el teléfono, etc. Igualmente, en el contexto que lo grabamos, se puede evidenciar la no mirada, cómo la gente ignora, pese a estar afectándola de alguna manera con su música. Simplemente les es invisible. En conclusión, podemos evidenciar que estas distintas situaciones en un espacio compartido coexisten con distintos contextos pragmáticos. Dependiendo del foco con que se ha investigado, se pueden sacar diversas conclusiones. Desde una novedad como las puertas en línea 3 hasta la música que acompaña este espacio de hace muchos años, el metro es una red completa y muy compleja que ha dado múltiples momentos durante este semestre de investigación. A forma de finalización del curso, podemos decir que el metro nos aportó muchas formas de mirar la teoría, de estar en los contextos pragmáticos no desde un libro, sino desde sus redes.